Buen día. Hoy voy a hablar sobre los parámetros de una señal de corriente alterna y un ejercicio práctico que utiliza dichos parámetros. Una señal de corriente alterna es aquella cuya dirección de flujo de electrones va y viene a intervalos regulares o en ciclos. Los parámetros de una señal de corriente alterna más importantes son la amplitud, la frecuencia angular, la frecuencia, el período, la señal senoidal, la señal cosenoidal y el desfasaje de una señal. La amplitud es la distancia que se encuentra entre el punto medio, también conocido como punto de equilibrio, y el punto con el valor más alto de la señal, por lo que representa la señal como la tensión en un tiempo continuamente variable. Los parámetros de la amplitud son el valor pico, que es el valor del punto más alto de la señal, el valor instantáneo, que es la señal, que es el valor que tiene la señal en cualquier instante de tiempo, el valor pico a pico, que es la diferencia entre los dos puntos más altos de una señal, el valor promedio, que es el promedio de los puntos de la señal que se encuentran en un semiciclo, y el valor eficaz, que es el valor que actúa como la señal de corriente continua. La frecuencia angular es el número de repeticiones de los ciclos en un periodo de tiempo. La frecuencia angular es el inverso del periodo, ya que es el número de veces en el que se repite cierto movimiento en cierto periodo de tiempo. La fórmula para calcularlo es 2pi por frecuencia. Y se representa con la letra omega y su medida es radianes. La frecuencia es el número de ciclos que presenta una señal en un intervalo de tiempo. La frecuencia se representa con la letra F, es el inverso del periodo también, y se representa en hertz, Hz. El periodo es el tiempo en el que tarda un ciclo en volver a producirse. Se representa con la letra T mayúscula, es la inversa de la frecuencia y se representa en segundos. Se sabe que la señal de una corriente alterna es la tensión que existe en un tiempo continuamente variable, pero hay ciertos puntos en el tiempo en el que se vuelve a repetir el ciclo. Esos puntos de tiempo son el periodo. La señal senoidal es la que representa la señal como el valor de la tensión en un tiempo continuamente variable y empieza en el punto medio. Mientras que la señal cosenoidal se caracteriza porque empieza desde el punto más alto de la señal en vez del punto medio. El desfasaje de una señal es la diferencia que existe entre la fase de una señal y la fase de otra señal. Es decir, entre esas fases. Y esas fases se miden al mismo tiempo. Finalmente, va el ejercicio práctico. La función de la señal de corriente alterna es Bt igual a 20 seno 2t. Se pide determinar el valor pico-pico, la corriente pico, la corriente a los 45 segundos, la frecuencia angular, la frecuencia y el periodo. En la función se tienen dos valores, parámetros, de una vez. El valor pico, que vale 20 voltios en este caso, y la frecuencia angular que se representa por 2t. Para hallar el valor pico-pico que se representa por BPP, se multiplica 2 por el valor pico, se sustituye 2 por 20 voltios, eso da 40 voltios. Ahora, por ley de Ohm, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. En este caso, el voltaje pico es igual a la corriente pico por la resistencia. Se quiere hallar la corriente pico, entonces se despeja y queda corriente pico es igual a voltaje pico entre resistencia. Se sustituyen los valores.
Se sabe que el voltaje pico es 20 voltios y la resistencia vale 10 ohmios en este caso. Se divide 20 voltios entre 10 ohmios es igual a 2 amperios. Ahora, se recuerda que para hallar la corriente a los 45 segundos se toma ese tiempo de 45 segundos. Y ese tiempo se sustituye en la función. Sería 20 seno 2 por 45. Eso da 90 grados. El seno de 90 grados da 1. Entonces, 1 por 20 es igual a 20 voltios. Eso se utiliza para hallar la corriente en 45 segundos. Sería 20 voltios entre los 10 ohmios de la resistencia. Eso da igual a 2 amperios. Ahora, la frecuencia angular sabemos que es, bueno, 2T. Pero el T se elimina y queda entonces 2 radianes sobre segundos. Ahora, para hallar la frecuencia, se utiliza la fórmula de frecuencia angular, que es 2pi por frecuencia. Y se despeja frecuencia, quedando frecuencia igual a frecuencia angular entre 2pi. Se sustituye. Frecuencia angular es 2. Entre 2 por 3,14, que es el valor de pi. Se calcula la multiplicación y quedando 12 entre 6,28 y ahora se divide, eso da 0,32 Hz. Ojo, 0,32 Hz es producto de un redondeo. Y finalmente, para calcular el periodo se utiliza la fórmula de 1 entre frecuencia. Se sustituye 1 entre 0,32 Hz, se calcula y eso da el valor de 3,125 segundos. Gracias por su atención.